Está siendo grabada, bellas. El David es una bella, bellas. 3. Listo. Ahí está el código en el modo, en el chat de WhatsApp. Muy bien. Entonces, continuamos. Seguimos mirando la tablita. Entonces, el dato que tenemos de porcentaje que pasa el tamiz 200 es menor que 5 o mayor que 12. Mayor que 12. Mayor que 12. Como ocurre eso específicamente, que es mayor que 12, seguimos haciendo el descarte de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Quiere decir de que ya nos vamos a olvidar, ya no nos tiene que salir una respuesta de que es una arena o bien gradada o pobremente gradada. Es decir, nos olvidamos de toda esa parte que tenía que ver con esa comparación. Y solamente nos quedamos con esta. Es decir, que para el caso, o va a ser una arena limosa o una arena arcillosa. ¿Qué pasa aquí? Nosotros seguimos buscando. Aquí no tenemos nada que comparar, ¿sí? No tenemos nada que comparar. Entonces, continuamos hasta donde nos toque comparar algo. Y llegamos precisamente a unas formulitas. Ojo, esas fórmulas tienen que ver con el índice de plasticidad. Es decir, para el caso, cuando se tenga en la parte de huesos alguna mezcla con limos o con arcillas, ya sean gravas o sean arenas, siempre habrá que generar una comparación respecto del índice de plasticidad, ¿sí? Ahorita más adelante les voy a decir qué significan esos asteriscos que vienen por ahí. Pero, en general, estas formulitas, ayer lo alcanzamos a ver un momentico, estas fórmulas lo que tienen que ver es directamente con, digamos, la carta de plasticidad de Casagrande. Prácticamente es la misma evaluación que estamos haciendo allá con la carta, que es un gráfico como bonito, como fácil de entender, pero aquí directamente es en fórmula. Entonces, vamos a realizar esta comparación. Entre estos, según lo que estamos hablando, que primero vamos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿quién tenemos que evaluar primero? Entre estas dos cuestiones. El índice de plasticidad respecto de quién. Nosotros tenemos que seguir ese orden. ¿En qué sentido? Que para el caso, la que está por encima es esta. Entonces, obligatoriamente, nosotros debemos generar primero esa comparación
Y en tal caso de que no nos dé, pues la descartamos. Y ahí sí continuamos a la siguiente. Nosotros no podemos pasar por, digamos, ninguna intuición ni nada por el estilo directamente a la siguiente casilla, ¿sí? Tenemos que descartar totalmente la fórmula. Entonces, en este caso, primero vamos a evaluar qué es lo que pasa aquí. Para esa evaluación, obligatoriamente necesitamos calcular lo que vendría siendo el índice de plasticidad. Es decir, que como ya sabemos que la arena está mezclada en este caso con finos, o es un SM o es un SC, es decir, o una arena limosa o una arena arcillosa. Se debe comparar el índice de plasticidad, ¿sí? ¿Con quién? Para el caso, con esta fórmula. Y ojo, con los conectores que vienen allá en la tabla. Allá dice que debe ser, para el primer caso, para que sea SM, el índice de plasticidad debe ser menor que esta fórmula o menor que 4. ¿Qué quiere decir eso? Que si cumple alguna de las dos o ambas, de una vez definimos que sería una arena limosa, ¿sí? Cualquiera de las dos puede cumplir. Eso es lo que me significa precisamente ese conector O. Y para el caso, supongamos que no cumple ninguna, entonces vamos y comparamos la siguiente. Verificamos la información y ojo, el siguiente conector es I. Es decir, que obligatoriamente tiene que cumplir esta fórmula, que el índice de plasticidad sea mayor que esto, y a su vez que el índice de plasticidad sea mayor que 7 para que cumpla que es una arena arcillosa. En este caso, para la arena arcillosa tiene que cumplir ambas fórmulas. Para el caso de lo que es la arena limosa, puede cumplir una o ambas, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta respecto de esos conectores. Entonces, pues obligatoriamente nos toca determinar lo que es el índice de plasticidad. Recordemos, entonces el índice de plasticidad es igual al límite líquido menos el límite plástico. Entonces, en este caso,
nosotros tenemos de nuestros datos que el límite líquido es 17, ¿sí? Y nos dice que el límite plástico es NP, es decir, no, es un material no plástico, es decir, es 0 para el caso. Entonces, pues simplemente reemplazamos en la fórmula, ayer se los dije, que en algún momento podría ser de que el límite plástico no se pudiese determinar, por tanto, en ese caso, el índice de plasticidad sería exactamente igual al límite líquido, como es en este momento lo que nos está ocurriendo. ¿Sí? Simplemente reemplazamos esos valores que tenemos que tener los de los laboratorios o de los ensayos de estados de consistencia en la formulita de índice de plasticidad. Ok, teniendo eso, pues vamos a desarrollar lo que son las comparaciones. Entonces, nos toca primero comparar con esta formulita que dice que es 0.73 que multiplica al límite líquido menos 20. Entonces, pues reemplazamos simplemente los datos. ¿Qué es nuestro dato que hallamos acá? ¿Sí? El límite líquido ya nos lo estaban dando. Lo reemplazamos allí y obtenemos un valor. Y se compara. ¿Sí? Entonces, índice de plasticidad para el caso de esta fórmula debe ser menor que eso. Entonces, comparamos. 17% es menor que menos 2.19. No, no cumple en este caso. Pero como tiene el conector O en esa primera formulita, pues tenemos que hacer la otra comparación. Pues indica que se debe comparar también la otra. Es decir, también hay que analizar si el índice de plasticidad es menor que 4. 17% para el caso no es menor que 4, ¿sí? Entonces tampoco cumple para ese N. Quiere decir que ya lo más probable es que nos vaya a cumplir para la arcilla, la arena arcillosa, es decir, la siguiente comparación que habría que hacer. Pero ojo, de todos modos tenemos que verificar esa formulita. Acabamos de desarrollar o acabamos de mirar que el índice de plasticidad no era mucho mayor que esta fórmula y además también era mucho mayor que que el número 4. Por tanto, no nos cumplió. Como no nos cumplió para SSM, ¿sí? Pues de una vez pasamos a la siguiente. Pero tenemos que evaluarla, ¿sí? No es de una vez, no, por descarte nos dio. Porque puede ser que nos dé en algún rango que no nos cumpla esto. Para esos casos en particular, por eso es que vienen aquí dos asteriscos. Por acá viene un asterisco. ¿Qué pasa con los dos asteriscos? Busquemos. Por aquí viene. Si el índice de plasticidad es extremadamente igual a la formulita esa, o si el índice de plasticidad está entre 4 y 7, es decir, que no lo podemos definir allí. Y además, que también puede ser que el índice de plasticidad sea mayor que eso, que esa fórmula, habrá que utilizar un símbolo doble. Entonces, para el caso de lo que es arenas, pues serán arenas limosas, arenas arcillosas. Para el caso de lo que son gravas, serán gravas limosas, gravas arcillosas. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿A qué está haciendo referencia a eso? Recordemos en nuestra carta de plasticidad de Casa Grande que teníamos por acá una zona, un margen, que no podíamos definir si era o arcilla o limo. Entonces, prácticamente, lo que estamos observando es eso, ¿sí? De hecho, pues vamos a hacerlo por este lado, vamos a analizar. Nuestro límite líquido nos dicen que es del 17%. 17%. ¿Qué pasaría si usted el punto lo ubica en plena línea roja? En plena línea B. Pues tampoco podríamos definir eso. Y para eso también hay que hacer otra comparación. Ahorita lo vamos a mirar.
¿sí? En ese caso no podríamos definir por lo menos esa parte de si es de alta plasticidad o baja plasticidad. Eso que para eso necesitamos otro tipo de comparaciones como para poder más o menos ubicar precisamente ese término. En este momento vamos a hacer respecto de lo que tenemos ahí con esa información. El límite líquido es del 17%. Entonces entramos por aquí. Más o menos por este lado tenemos 17%. Y por el lado del índice de plasticidad, nos dice también que es 17%. Más o menos estaría por acá. Para el caso, por aquí nosotros podríamos definir de verdad que es hacia esta zona. Pero nosotros en lo que tiene que ver con las clasificaciones, siempre vamos a estar más inclinados a lo que nos diga precisamente las fórmulas que tenemos allí. En este momento, si por alguna razón no podríamos definir específicamente eso, pues nos toca irnos para el otro lado, ¿sí? Vamos a revisar, pues obviamente, para este caso en particular, lo que tiene que ver con los datos. Vamos a ver si es que sí nos cumple para la otra comparación. Como ya sabemos que la otra no nos cumplió, necesitamos continuar y buscar por acá esa información. Entonces, ahora en este caso, el índice de plasticidad tiene que ser mayor que esta fórmula y a su vez tiene que ser mayor que 7. Realizamos la comparación. Ya sabemos cuánto nos dio esta fórmula. 17% siempre si es mayor que menos 2.19. Listo, cumple la primera. Como tiene el conector I, también tiene que cumplir la otra. Y verificamos. 17% es mayor que 7, claro que sí. Es decir, cumple ambas con el conector I, quiere decir de que sí cumple para ese C. Ojo, nos está dando arena arcillosa y sí nos estaría cumpliendo específicamente lo que estamos analizando aquí en nuestra carta de plasticidad de Casagrande, que nos está dando precisamente por esta zona, donde es la parte de arcillas. Como la tenemos mezclada precisamente con la parte del grueso, que es la arena, pues por eso sí nos está dando correcto con qué debería estar saliendo ese otro fino que está acompañando al material de suelo grueso. Volviendo al caso, ¿por qué están los dos asteriscos allá? Por si de pronto tampoco llega a cumplir esa. Si no nos hubiese cumplido, supongamos que nos hubiese dado un índice de plasticidad, por ejemplo, de 5, y el mismo límite líquido de 17, nos hubiese dado más o menos en esta franja. En ese momento, aquí nos dice que es símbolo doble, y allá también, en la tabla de la clasificación unificada de suelos, también nos hace referencia a eso, a que nos toca generar un símbolo doble, es decir, no es fácil de comparar esa parte. Respecto de la otra pregunta, bueno, por aquí también nos hubiese dado un margen de diferencia cuando no es ni 5 ni es 12, ¿sí? Por ejemplo, el número 7, si nos hubiese dado
que la comparación aquí nos hubiese dado 7, 7 no es menor que 5, ni 7 es mayor que 12, ¿sí? Se hubiese quedado como en el limbo de esa comparación. Aquí viene un asterisco. Ese asterisco hace referencia a que entre 5 y 12% también se debe usar símbolo doble. Ojo, pero es muy diferente a lo que teníamos acá por el lado de cuando están mezclados con la parte plástica. Aquí lo que tenemos es precisamente que tiene que ser algo de bien gradado o pobremente gradado mezclado con algo de finos, ¿sí? Aquí ustedes no van a tener, cuando estamos comparando específicamente el índice de plasticidad, ¿sí? Que nos toca llegar hasta esta parte, es decir, hemos definido que está alguno de esos gruesos mezclados directamente con los finos. Ahí solamente vamos a encontrar símbolos dobles que nos vinculan lo que son limos y las arcillas, ya sean para arenas o para gravas, limos y arcillas. Pero si aquí a la primera comparación, donde definimos que nos quedábamos precisamente con que estaba mezclado con los finos, es decir, que nos dio que el porcentaje que pasa el tamiz 200 era mayor que 12, si no hubiésemos podido definir esos límites, y una vez más, por ejemplo, el número 7 queda en el limbo, no cumple para ninguno. Entonces, cuando esté eso entre 5 y 12%, se usa, pero este símbolo doble de esta forma, donde tiene, según lo que hayamos entendido, si eran gravas o si eran arenas, que eso obligatoriamente sí hay que definirlo, nos tendría que salir si es bien gradado o pobremente gradado, mezclado con finos como el limo o como la arcilla, ¿sí? Adicional de eso nos dicen una cosa: en casos dudosos, favorecer la clasificación menos plástica. Ojo, esto solamente es para el caso de que nos dé un suelo grueso. Cuando nos da un suelo grueso, debemos favorecer la clasificación menos plástica. Y nos ponen el ejemplo. Resulta que entre un limo y una arcilla, el limo siempre va a ser menos plástico que la arcilla. En este caso en particular, pues nosotros, por eso no nos va a salir por acá un símbolo que tenga que ver, por ejemplo, con GWGC, como es el caso, ¿sí? En este momento, si es que no pudimos definir aún con todas esas comparaciones y demás, nos toca favorecer la clasificación menos plástica. Esto no es que se presente a menudo, estos son casos muy particulares, pero hay que tener en cuenta que muchas de estas comparaciones puede llegar al caso, aunque todavía nos genere incertidumbre. Entonces, para eso, si es que definitivamente después de hacer todos los análisis, haber comparado todo, saber que nos genera un símbolo doble, aún no sabemos a cuál podemos estar perteneciendo, es decir, sigue estando, digamos, en algún rango que no nos define si es algo con limo o algo con arcilla. En ese caso, nosotros tenemos que preferir a los limos cuando son gruesos. ¿Por qué? Porque es la clasificación menos plástica. Y ojo, solamente es para los gruesos, porque algo similar lo vamos a tener aquí en la tabla de los finos. Cuando estamos haciendo un ejercicio de finos, pues lo vamos a ver. En el caso de los finos, favorecer la clasificación más plástica, es decir, para este caso nosotros preferimos lo que tenga que ver con arcillas, ¿sí? La más plástica, de una vez, son las de alta plasticidad. Y esto es, por ejemplo, la pregunta que estaba haciendo el compañero, de que cuando nos daba precisamente sobre la línea roja, ¿qué podíamos hacer? Entonces, en el caso de los finos, nosotros tenemos que favorecer las que son de alta plasticidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta y acontece que los suelos finos, si son muy plásticos, son los que más problemas a nosotros nos pueden generar. Si son muy plásticos, quiere decir de que eventualmente con cierto contenido de humedad
o que venga una época de sequía, puede estar variando ese tipo de suelo. Es decir, se vuelve como una esponja y esas contracciones son complicadas. Por tanto, nosotros nos vamos a ir, y así es normalmente en cualquier cosa de diseño de ingeniería civil, nosotros nos vamos a ir a la parte más crítica. ¿Cuál sería la parte más crítica en este caso? Que todo ese suelo, que no está definido si es arcilla o limo, por lo menos vamos a hacerle estudios como si todo fuera de alta plasticidad, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con eso. Es decir, sí nos puede llegar a generar una incertidumbre, obviamente, si nos da exactamente en la línea del 50% del límite líquido. En ese caso, pues nosotros tendremos que llegar a una conclusión de estas, favorecer la clasificación más plástica, es decir, las de alta plasticidad en vez de las de baja plasticidad. Muy bien. Y permítame, guardo la sesión anterior. Profe, qué pena, yo tengo una dudita respecto a la tabla. Cuéntenme. ¿Será que la puedo mostrar? Es que al inicio de la tabla, más o menos en el límite de liquidez, en 20 y sí, en 20, llegando como hasta 30 o 40, la línea está punteada, la línea. ¿Qué significa ese punteo? Preguntas que ayer nos quedó en decir, pero pues no nos dijo. Hábleme más durito y más despacio, por favor. ¿A esta tabla o cuál es la tabla? No, la gráfica, perdón, la gráfica. Me equivoqué, no es tabla, sino ¿La de la gráfica. carta de plasticidad? Sí, la carta de plasticidad de... sí. Ok. ¿Qué es la cuestión? En esa partecita ahí donde está el límite de liquidez, en 20, límite líquido en 20, Sí. céntrese ahí. En la línea A, esa partecita está punteada porque la punteó. Ayer pues nos quedó en decir eso, pero pues no nos dijo. Ah, por eso. Es que en esta franja, en esa franja, no es fácil definir si es, esto no es que lo haya punteado yo, esto sí es directamente de la tabla. Sí, en la tabla, en cualquier carta de plasticidad de Casagrande, viene precisamente esa zona. Esa zona No, es sí, una zona profe. de Yo incertidumbre. me refiero es a la línea A, porque la línea A está punteada. Eso, exacto. Ah, no, simplemente era por proyección de que viene desde ahí. Esto es lo único que significa es, pero aquí está definido. Así esté la línea punteada, usted puede, digamos, definir si es por este lado, si es arcilla, si es limo. Pero en esta zona, toda esta zona es una zona de incertidumbre, ¿sí? Entonces, en esa zona de incertidumbre, pues habrá que generar, normalmente nos va a dar precisamente lo que es, digamos, un suelo con símbolo doble. Noten nada más ahí, por ejemplo, con los colores, que por esta zona también tiene color de esto que tiene que ver con los limos, ¿sí? Toda esta zona es una zona de incertidumbre. ¿Por qué nos va a dar incertidumbre? Normalmente nos da aquí así porque precisamente la parte plástica del límite plástico para poder determinar el índice de plasticidad y también el límite líquido pues está, digamos, muy bajito, nos van a dar resultados muy complicados para poder definir qué tipo de suelo es. Entonces, en esos casos es normalmente donde hay que generar lo que es el símbolo doble. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, específicamente ese margen de incertidumbre, ¿sí? Por acá ustedes podrían empezar a definir si definitivamente es un limo, pero para nosotros, en todo caso, siempre vamos a tener que estar definiendo si son de alta o baja plasticidad. Y entre las arcillas y los limos, primero nosotros siempre vamos a también a preferir a las arcillas que a los limos, ¿sí?
para nosotros van a tener más complicaciones en algún momento las arcillas, y de hecho es de lo que más nosotros nos vamos a encontrar al momento ¿qué? De evaluar precisamente las condiciones de un suelo sobre todo para problemas de asentamiento, cosas que vamos a ver mucho más adelante. Entonces, eso es lo que pasa ahí, con esa línea. Pero simplemente es eso, seguir evaluando a ver qué es lo que está generando allí. Para el caso, esta parte es como si entrase también lo que tiene que ver con el limo por esta zona. Y ojo, que pues, de entrada nosotros habíamos definido de que todo lo que estuviese por encima de la línea A eran arcillas y todo lo que está por debajo de la línea A son limos. Pero esta es una zona de incertidumbre, a eso es que hace referencia esa parte. Ah, vale, profe. Gracias. Muy bien, entonces aquí, en este caso en particular, prácticamente estaríamos terminando este ejercicio solamente con lo que tiene que ver con las comparaciones. Pero aún no hemos terminado realmente. Nosotros siempre vamos a tener que darle respuesta a nuestros ejercicios. Y ojo porque la respuesta para nosotros va a ser supremamente fundamental. Ustedes pueden tener aquí, digamos, el ejercicio muy bien desarrollado hasta ahí, pero si no colocan bien la respuesta que es, hasta ahí les llegó el ejercicio. ¿A qué me refiero con eso? Que una vez más, ustedes tendrán que hacer en esa, digamos, en esa respuesta, como quien dice, el resumen de todo lo que ocurrió. ¿Qué es eso? Entonces, a medida que nosotros íbamos determinando cosas, eso va a ser parte de la respuesta. Entonces, ¿qué definimos primero? Que eran suelos gruesos. Luego definimos que eran arenas. Luego definimos que era un SC. Y nos toca decir, porque allá en la tabla específicamente no dice cuál es su traducción. Ustedes tienen que saber qué significa ese simbolito. Y lo traducen, arena arcillosa. Siempre se debe escribir en español qué significa el símbolo. Eso tienen que hacerlo conmigo en esta asignatura, obligatoriamente. Entonces, esta sería la respuesta. Obviamente, después de todo ese desarrollo que hicimos, todo ese poco de comparaciones, de todo precisamente al definir que de verdad llegamos a un simbolito que nos puede clasificar el suelo. Y para el caso está en la clasificación del suelo, ¿sí? Un suelo grueso, arena arcillosa, ¿sí? Así, un SC, arena arcillosa. Que pueden haber con símbolos dobles, y en los símbolos dobles, pues obviamente tendrán que colocar completo en español a qué hace referencia ese símbolo doble. Esto del manejo de la tabla de clasificación, la verdad es muy sencillo, pero les toca hacer ejercicios. Vamos a ese mismo ejercicio ahora por el otro método, ¿sí? Normalmente yo siempre les voy a poner a generar clasificaciones por ambos métodos con los mismos datos, ¿sí? Entonces, como para que entiendan también la diferencia que puede existir entre uno y otro método.
Entonces, una vez más, tenemos una tabla, ¿sí? Ahora también les puedo decir, no, desarrollenlo para... Resulta que acontece que lo que tenemos de granulometría o de estados de consistencia es para un proyecto de una vía. Pues si es para una vía, ustedes directamente se van a la clasificación de la ASTA. A no ser que yo les diga, y clasifícanlo por los dos métodos, pero si yo no les digo nada, ustedes realmente se irían de una vez al de la ASTA. Ahora bien, si yo les digo, realmente esos datos que tenemos de granulometría y estados de consistencia son para un proyecto que tiene que ver con la construcción de un edificio. Ah, bueno, si es para eso, ustedes realmente no deberían trabajar nada por el método de la ASTO, que es específicamente para vías, sino única y exclusivamente la clasificación unificada de suelos. A no ser que yo les diga, obligatoriamente tienen que realizar la clasificación por ambos métodos. Pero eso es lo que hay que saber respecto de ello. En este método de la ASTO, ya vamos a mirar de nuevo la tablita. Por el método de la ASTO. También, al igual que nuestra comparación anterior, lo primero que tenemos que definir es que si son suelos granulares o suelos finos. La parte de granulares, noten ahí el ancho del encabezado, quiere decir de que esta zona única y exclusivamente le corresponde a lo que son los suelos granulares. Y esta zona solo le corresponde a lo que son suelos finos. Es decir, que siempre vamos a tener que iniciar definiendo cuál es, si es suelo granular o suelo fino. Ojo, de entrada los porcentajes, a diferencia del método de la clasificación unificada, que es sobre el 50%, aquí son sobre el 35%. Por tanto, puede darse el caso, puede ser que si están clasificando el mismo suelo por ambos métodos, en algún momento, en alguno les puede dar grueso y en el otro les puede dar fino perfectamente. ¿Por qué? Porque no es la misma comparación de porcentaje. ¿Cómo dice? Que pues técnicamente este sería el caso. En el método unificado era el 48%, así que se consideraba grueso. Aquí al ser el 35% se considera fino. Correcto, exactamente, exactamente. Entonces, eso es algo normal que puede pasar. Entonces, no esperen, aunque muchas veces también nos da sobre los mismos datos, pero no esperen de que tiene que ser la misma clasificación, ¿sí? Puede darle muy diferente, precisamente por esa cuestión del porcentaje. Ya se va a cerrar esta sesión, ya les envío el nuevo link.